Mi esposa me engañó, le abrí los ojos a la esposa de su amante y ella ejecutó la venganza más perturbadora. Desfiguró a mi ex con ácido y le cortó el miembro a él. Aborrezco a los infieles con todo mi ser. Siempre lo he hecho. Desde que mi novia de la escuela secundaria me engañó, desarrollé un profundo resentimiento hacia la gente que traiciona la confianza de su pareja. Para colmo, mi segunda novia en la época universitaria también me fue infiel, lo cual no ayudó en nada a sanar esa herida, sobre todo cuando la gente intentaba justificar a la chica de la secundaria diciendo que me había engañado porque éramos jóvenes y estúpidos. A veces actuamos como si los adolescentes mayores y los adultos jóvenes no supieran la diferencia entre el bien y el mal, y eso es algo que me enfurece legítimamente. Por eso, cuando empecé a salir con la que se convertiría en mi esposa, me mantuve hipervigilante. Me aseguré de que no tuviera amistad con nadie que llevara un estilo de vida libertino o problemático. También elegí conscientemente a una mujer a la que no le gustara salir a discotecas ni consumir alcohol como forma de diversión. Pensé que con esos filtros sería más que suficiente para no tener que preocuparme jamás por una infidelidad. Y durante muchísimo tiempo, funcionó. Ella genuinamente parecía una buena mujer ante mis ojos. Yo, un hombre de 36 años, he estado casado con Daniela, de 34, durante 9 años. Hemos recorrido un camino muy largo juntos, y realmente pensé que después de estar casado casi una década, y llevar una relación aún más larga, conocía a la perfección la clase de persona con la que compartía mi techo. Supongo que ahora me toca darme cuenta de que uno nunca termina de conocer a alguien al 100%, incluso si crees que esa persona es el gran amor de tu vida. Daniela me estuvo engañando, y la revelación me ha destrozado por completo. No tengo idea de si ha tenido a este único amante a lo largo de los años o si ha habido varios en su historial, pero tiendo a asumir esto último, porque me cuesta creer que simplemente se despertó un día, tras 9 años de matrimonio, y decidió que ese era el momento exacto para empezar a serme infiel. Lo más probable es que esto ya viniera ocurriendo desde antes, tal vez con alguien más. Descubrí su engaño por culpa de una mentira sumamente estúpida que ella misma tejió. Me dijo que iba a viajar a otro estado para visitar a sus tíos. Yo me ofrecí a acompañarla, pero el viaje coincidía con una semana en la que yo estaba extremadamente saturado de trabajo, por lo que me fue imposible ir. Mirando hacia atrás, es muy probable que ella haya planeado las fechas a propósito sabiendo mi agenda, aunque no tengo forma de asegurarlo. Pensé que todo marchaba sobre ruedas hasta que decidí llamarla a mitad del día, algo que no suelo hacer con frecuencia. Al principio no me contestó, pero cuando insistí con una segunda llamada, finalmente respondió. El lugar desde donde me hablaba era sumamente ruidoso. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me soltó que había ido a un parque de diversiones junto con sus tíos. Para mucha gente esto no habría encendido ninguna alarma, pero para mí fue una enorme bandera roja. Sus tíos están cerca de cumplir los 70 años, y aunque son personas relativamente activas para su edad, no tenía el más mínimo sentido lógico que un parque de diversiones fuera el tipo de lugar al que ellos elegirían ir a pasar el día. El rompecabezas simplemente no encajaba. Le pregunté si podía pasármelos para saludarlos, pero ella de inmediato comenzó a tartamudear y, visiblemente nerviosa, me puso de pretexto que habían ido a comprar unos bocadillos, pero que les avisaría que yo quería hablar con ellos. Le respondí que estaba bien y colgué. Sin embargo, en cuanto terminó la llamada, me quedó una sensación espantosa en el estómago. Casi de inmediato, ella me envió por mensaje varias fotografías que se había tomado dentro del parque, pero sus tíos no aparecían por ningún lado, lo cual solo sirvió para alimentar mi desconfianza. Tal vez era puro instinto, pero sentía con total certeza que me estaba ocultando algo. Y como soy alguien que quedó profundamente marcado por los engaños de mis parejas pasadas, mi mente voló de inmediato hacia el peor escenario posible, una infidelidad. Sabía que en cuanto ella regresara de su supuesto viaje familiar, tendría que averiguar la verdad. No era una perspectiva que me entusiasmara, porque en las ocasiones anteriores en que la vida me había empujado a investigar, siempre había encontrado exactamente lo que temía. Tenía el presentimiento de que esta vez no sería la excepción y me aterraba confirmarlo. Cuando Daniela finalmente volvió a casa, me trajo algunos recuerdos del viaje. Incluso me soltó con total naturalidad que sus tíos habían lamentado mucho que yo no pudiera acompañarla. En ese mismo instante, tomé mi teléfono y le dije que iba a marcarles para saludarlos y agradecerles. Ella no se opuso ni intentó pelear, limitándose a decir que probablemente ya estarían dormidos. Cuando llamé, mi tía política contestó el teléfono y pudimos tener una plática bastante larga y cordial. Al mencionar que Daniela había estado con ellos, no detecté ninguna bandera roja, de hecho, corroboraron su versión repitiendo que ojalá yo hubiera podido ir a visitarlos. Noté que Daniela fingía estar distraída en sus cosas para que yo no pensara que me vigilaba, pero sé perfectamente que estaba escuchando con atención milimétrica porque, en el segundo en que colgué, su rostro reflejó un alivio inmenso.
Por un momento quise convencerme de que todo era producto de la paranoia residual de mis relaciones pasadas. Sin embargo, analizando fríamente la situación, cabía la posibilidad de que sí los hubiera visitado para validar su coartada, pero que hubiera aprovechado el resto del tiempo para hacer otras cosas. Cometí el grave error de no mencionar el viaje al parque de diversiones durante la llamada, lo cual habría confirmado o desmentido mi mayor sospecha en ese mismo acto, pero con los nervios no se me ocurrió. Fue mi culpa. Me planteé dos opciones: volver a llamar a sus tíos unos días después para preguntarles casualmente sobre el parque de diversiones, o sumergirme de lleno en su teléfono celular. Interrogar a sus familiares era la ruta más sencilla, pero estaba seguro de que obtendría información mucho más valiosa y detallada si encontraba algo directamente en sus dispositivos. Así que decidí que el primer paso sería revisar el teléfono. Si hacía la inspección y no encontraba nada sospechoso, entonces llamaría a los tíos para preguntar por el parque de diversiones. Si ellos me decían que jamás habían pisado ese lugar con ella, tendría la confirmación definitiva de que me estaba mintiendo, incluso si no dejaba rastro digital. A pesar de lo desconfiado que suelo ser con el tema de la infidelidad, casi nunca revisaba el celular de Daniela. En nuestros 9 años de matrimonio, solo recordaba 2 ocasiones en las que decidí hacer una inspección profunda de sus mensajes debido a sospechas similares, y en ambas ocasiones no encontré absolutamente nada. En ese entonces me sentí sumamente culpable por invadir su privacidad, y sabía que volvería a sentirme como un miserable si esta búsqueda resultaba en falso. Sin embargo, esta vez las cosas fueron completamente distintas. Revisé sus bandejas de entrada en varias aplicaciones de mensajería y redes sociales sin encontrar nada, y ya estaba a punto de darme por vencido pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando entré a sus mensajes directos de Instagram, una plataforma que yo jamás utilizo, me topé con una conversación con un tipo llamado Max. Al principio, la mayor parte del chat consistía en vídeos graciosos que se enviaban el uno al otro, pero al seguir escudriñando hacia abajo, la fachada de la esposa perfecta se desmoronó por completo. Entre vídeo y vídeo, comencé a notar mensajes con un tono sumamente coqueto y sugerente. Frases como "te extraño" y "no puedo esperar para volverte a ver" se repetían constantemente. Además, muchos de los vídeos que se compartían eran de contenido explícito y de una fuerte naturaleza sexual. A medida que iba subiendo en el historial de la conversación, todo lo que leía no hacía más que consolidar la dolorosa certeza de que esto no era un simple coqueteo virtual e inocente. En algún punto del chat quedaba perfectamente claro que ya se habían acostado. De hecho, tuve la total seguridad de que mantenían un amorío formal y estructurado. Lo que volvió todo aún más miserable fue el momento en que decidí revisar el perfil de ese sujeto. Descubrí que estaba casado y que tenía 2 hijos pequeños. Si Daniela se estaba acostando con un hombre de familia, estaba seguro de que él también sabía perfectamente que ella era una mujer casada. Eran 2 personas sin escrúpulos, apuñalando por la espalda a quienes supuestamente debían amar y proteger más en este mundo. Creo que descubrir esa faceta de doble hipocresía fue lo que terminó por desquiciarme. Me dediqué a revisar minuciosamente el chat y recopilé todas las capturas de pantalla relevantes como evidencia irrefutable. Tuve que crearme una cuenta de Instagram desde cero para poder vigilar y rastrear el perfil de este tipo desde mi propio teléfono, ya que mi objetivo principal era descubrir la identidad de su esposa para abrirle los ojos. Ella merecía saber la clase de basura con la que estaba casada. Redacté un borrador del mensaje que pensaba enviarle en cuanto lograra descifrar su nombre, lo cual me permitiría dar con alguna de sus redes sociales o su correo electrónico. Me prometí que, si la búsqueda digital se complicaba, contrataría a un investigador privado para que hiciera el trabajo pesado. Paralelamente, agendé una cita con un abogado de divorcios. Quería tener toda la documentación legal lista para que, en el preciso instante en que decidiera confrontar a Daniela, fuera notificada ese mismo día o, a más tardar, a la mañana siguiente. Aborrezco tanto a los infieles que no pensaba tener ni un gramo de piedad con ella ni con su amante. Actualización 1. Hace un tiempo publiqué cómo descubrí que mi esposa, Daniela, me estaba siendo infiel, y hoy regreso para darles una actualización de cómo se han desarrollado las cosas. Lo primero que debo mencionar es que, aunque me tomó un buen par de semanas de rastreo, finalmente logré localizar a la esposa de Max, el amante de mi exmujer. No soy un experto en investigar perfiles de Facebook ni me considero un detective de redes sociales, pero esta vez saqué a relucir habilidades que ni yo mismo sabía que tenía y logré dar con ella, ahorrándome el dinero que ya estaba dispuesto a pagarle a un investigador. Para efectos de este relato, llamémosla Ana. Por lo que pude percibir a través de sus publicaciones en Internet, parecía una mujer íntegra, trabajadora y una excelente madre. Me dolió confirmar que no se merecía en absoluto al hombre que tenía al lado. La busqué en Instagram, le di a seguir y le envié un mensaje directo. Como la cuenta que utilicé para contactarla estaba completamente vacía y no tenía fotos mías,
Sabía que existía un riesgo enorme de que ignorara mi mensaje confundiéndolo con spam, pero afortunadamente me respondió. Mi primer texto fue muy educado. La saludé y le advertí que tenía una información sumamente delicada que debía compartir con ella. Le sugerí que lo mejor sería decírselo en persona ya que involucraba directamente a su esposo, pero que, si se sentía más cómoda, también podía explicárselo textualmente por esa vía. Ella prefirió que se lo enviara por escrito, así que respeté su decisión y le solté toda la verdad de golpe, adjuntando las capturas de pantalla. Pasaron casi 3 agónicas horas sin que recibiera respuesta alguna. Cuando finalmente me contestó, su tono había cambiado por completo. Me pidió que nos reuniéramos en persona lo antes posible. Acordamos vernos al día siguiente durante mi hora de almuerzo en el trabajo. En cuanto me senté frente a ella en la cafetería, pude confirmar que Ana era, en efecto, una mujer sumamente dulce, educada y centrada, lo que me hizo sentir un peso aún más grande en el pecho al verla pasar por ese trago amargo. Le expliqué la situación de principio a fin, con total transparencia, le dije quién era yo, quién era mi esposa y cómo había tropezado con la cruda realidad de que nuestros respectivos compañeros se estaban revolcando a nuestras espaldas. Le dejé claro que no había dudado ni un segundo en contactarla porque merecía saber la verdad antes de seguir planeando su futuro al lado de ese hombre. Creo que el hecho de que fuera una persona real, con nombre y apellido, sentada frente a ella y dándole la cara, en lugar de un perfil falso y anónimo en Internet, hizo que el impacto fuera muchísimo más demoledor. Ana comenzó a llorar desconsoladamente, y en ese momento me sentí completamente desarmado. No sabía qué hacer ni qué decir para reconfortarla en una situación tan dolorosa. Traté de ser lo más empático posible, diciéndole que todo estaría bien, pero tras unos 2 minutos de llanto, ella se limpió las lágrimas con determinación y me miró fijamente. Fue entonces cuando me reveló que esta era la segunda vez que Max le era infiel. Me explicó que la primera vez lo había abandonado, pero él le suplicó de rodillas, y ella terminó cediendo. Aquello había ocurrido poco después del nacimiento de su primer hijo. Desde entonces, Ana había creído genuinamente que él se estaba comportando como un hombre de familia, por lo que descubrir que seguía revolcándose con otras mujeres la rompió por completo. Me miró y me dijo, lo voy a destruir. En ese instante no supe si se refería a algo literal o figurado, así que le advertí que no valía la pena cometer ninguna locura por un tipo así. Ella me aseguró que no haría nada estúpido. Acto seguido, confirmó mi nombre y el de mi esposa, se puso de pie, me estrechó la mano con firmeza, me dio las gracias y se marchó de la cafetería. Fue impresionante ver cómo la mujer dulce y frágil que había conocido al principio desapareció por completo, transformándose en alguien implacable tras ser quebrada por la noticia. Los infieles son lo peor que existe. Por mi parte, ya contraté formalmente a mi abogada de divorcios y pagué sus honorarios. Planeo confrontar a Daniela en un par de días, en cuanto los documentos legales estén completamente listos. Quiero hacerlo con una actitud firme y con toda la estrategia armada de mi lado para no dejarle margen de maniobra. Actualización 2. He vuelto con una nueva actualización. Supongo que la infidelidad de mi esposa es el tipo de historia que sigue dando de qué hablar, al menos para quienes disfrutan leyendo sobre giros inesperados. Para mí, sin embargo, ha sido un proceso agobiante. Finalmente la confronté, y el resultado fue un absoluto caos, aunque no necesariamente en el mal sentido para mí. Decidí dar el paso un día cualquiera, de manera totalmente aleatoria. Durante las jornadas previas, me había esforzado al máximo por interactuar con ella de forma cotidiana y normal para no levantar sospechas. Estábamos en la casa cuando, de la nada y mirándola fijamente, pronuncié un solo nombre, Max. Y luego me quedé en absoluto silencio. Daniela giró la cabeza hacia mí con un movimiento brusco, con los ojos abiertos de par en par, y me preguntó qué había dicho. Con total frialdad y una sonrisa ligera, le respondí que no había dicho nada. Ella insistió, medio riéndose por los nervios, asegurando que me había escuchado hablar, pero me mantuve firme diciendo que estaba alucinando. Al ver mi tranquilidad, decidió dejar el tema por el momento. Sin embargo, el veneno de la duda ya estaba haciendo su trabajo. 2 horas más tarde, regresó a la habitación donde yo estaba y me volvió a preguntar qué era exactamente lo que había murmurado antes. Repetí que no había dicho nada y le pregunté qué era lo que ella creía haber escuchado. Daniela titubeó y me dijo que le había parecido escuchar un nombre. ¿Qué nombre?, le pregunté. Ella esquivó la mirada y dijo que no importaba. Le comenté, jugando con su mente, que, si me decía el nombre, tal vez yo podría hacer memoria y recordar si realmente lo había pronunciado, especialmente si era un nombre que significara algo para mí. Una vez más, prefirió guardarse la duda. Pasó 1 hora más. La incertidumbre y la culpa la estaban carcomiendo por dentro. El terror de que yo pudiera estar al tanto de su aventura era demasiado grande como para ignorarlo.
Finalmente, incapaz de contenerse, regresó hacia mí, y con la voz temblorosa, me confesó lo que había estado reteniendo. Escuché que dijiste el nombre Max. Me preguntó fijamente si yo había pronunciado ese nombre. Mi respuesta fue letal: ah, Max, el tipo con el que te estás acostando. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso atrás de inmediato, aterrorizada. Como si temiera que fuera a golpearla. Jamás lo haría. Con total frialdad, le hice saber que lo descubrí desde hacía mucho tiempo y que era evidente que nuestros 9 años de matrimonio habían significado una absoluta miseria para ella. Comenzó a llorar casi al instante, lo cual solo sirvió para ganarse mi desprecio. Le pregunté de forma tajante por qué lloraba y le escupí que daba pena ajena verla en ese estado. Le recalqué que abrió las piernas con plena conciencia de sus actos y que ahora pretendía actuar como si yo fuera él, verdugo por hacerla llorar. Cuando le advertí que no existía el más mínimo futuro para nosotros dos, su llanto se transformó en una crisis de culpa. Le dije que esperaba de corazón que su maldita aventura hubiera valido la pena y que le deseaba que su vida se fuera por el caño una vez que el divorcio quedara sellado. En medio de su desesperación, intentó articular una defensa ridícula. Sollozó que jamás había sido su intención lastimarme, alegando que el amorío simplemente ocurrió, y que después no supo cómo frenarlo. Aseguró que todavía me amaba a mí, que él jamás lo quiso y que todo había sido un asunto puramente físico, una simple vía para experimentar algo diferente, pero que yo seguía siendo el hombre de su vida. Me pareció tan patético que me dio risa. Sin dignarme a escuchar una sola palabra más, me di la vuelta. La dejé hablando sola en la sala y me encerré en la recámara principal. Daniela me siguió y comenzó a golpear la madera. A medida que pasaban los minutos y yo me mantenía en absoluto silencio, sus golpes se volvían más erráticos y frenéticos. Pasó del llanto a una especie de rabia histérica, hasta que abrí la puerta de golpe y su altanería se disolvió en miedo instantáneo. La miré con repugnancia y le advertí que se comportara. Ella era la única culpable por haber sido una infiel, y verla hacer ese berrinche resultaba vergonzoso. Afortunadamente se calmó. Al día siguiente, no hizo falta que yo la arrastrara hacia la calle. Coordiné todo con mi abogada para asegurarme de que fuera notificada legalmente con los papeles del divorcio, justo antes de que saliera hacia su trabajo. Al volver, empacó sus cosas de inmediato. Daniela aborrece las situaciones incómodas, y la sola presión de los documentos hizo el trabajo sucio por mí. Poco después volví a ponerme en contacto con Ana. Me comunicó que ella también le había solicitado el divorcio formal a Max y que ya había liquidado los honorarios de su representante legal. Me alegré genuinamente por ella. Es sumamente duro desmantelar una vida al lado de tu cónyuge, pero cuando te pagan con traición, quedarse solo es la mayor bendición del mundo. Actualización 3. Las cosas han dado un giro completamente asqueroso y frustrante que jamás vi venir. El proceso de disolución con Daniela avanzó hasta las instancias de la Corte para la división de los bienes mancomunados. Para mi absoluta desgracia y enorme rabia, el juez dictaminó que ella se quedaría con la casa principal. Me enfurece hasta las lágrimas porque esa propiedad era lo único que yo me negaba rotundamente a cederle a una mujer que me había destruido la vida. Lo único positivo dentro de todo este trago amargo es que la ley dictaminó que me corresponde recibir la mitad del valor comercial actual de la propiedad, y ella tendrá que hacerse cargo de la hipoteca por su cuenta. Supongo que el juez le otorgó el beneficio de quedarse con el inmueble porque yo no tendré que pagarle ni un solo centavo de pensión alimenticia, ya que ambos percibíamos prácticamente los mismos ingresos. Aún así, sigo sin digerir que ella haya terminado ganando esa disputa, porque para mí, quedarse con la casa era la verdadera victoria. Pensé que después de ese veredicto las cosas se calmarían y entraríamos en una etapa relativamente simple, pero no podía estar más equivocado. En el preciso instante en que le comuniqué a Ana que mi proceso de divorcio estaba prácticamente concluido, fue como si ella hubiera activado un interruptor para ponerse en marcha. Después entendí que había estado conteniendo toda su furia de manera estratégica, esperando pacientemente a que yo terminara mis trámites legales para no complicar mi situación en los tribunales. Agradezco enormemente su consideración, pero debo admitir que Ana fue sumamente descuidada y temeraria con la ejecución de su venganza. La primera pista de que algo extraño estaba ocurriendo me llegó cuando Daniela me llamó hecha una furia, gritándome e insultándome por haber vandalizado su automóvil. Le respondí con total calma que yo no tenía la menor idea de qué me estaba hablando. Me acusó de haberle ponchado las llantas y de haberle rayado la carrocería de punta a punta. Le aclaré que se estaba equivocando, ya que yo había pasado el día entero metido en mi oficina, lo cual era estrictamente cierto. Ella insistió en que no había nadie más en este mundo con motivos para hacerle algo así. Le sugerí que solicitara de inmediato las grabaciones de las cámaras de seguridad del estacionamiento de su trabajo y que fuera a interrogar a mis compañeros de labores. Yo no me había movido de mi puesto. Me quedé tan desconcertado como ella.
Pero a los pocos minutos até cabos y me di cuenta de que la autora de todo tenía que ser Ana. Le envié un mensaje de texto preguntándole casualmente si había estado haciendo alguna travesura ese día, a lo que se limitó a responderme con un emoji de una carita sonrojada. Para ser honesto, no me molestó en lo absoluto. Me daba cierta satisfacción saber que alguien le estaba arruinando la existencia a Daniela. Sin embargo, me vi en la obligación de pedirle a Ana que se relajara. Estaba cometiendo delitos reales y tenía 2 hijos pequeños en los que pensar. Pero daba la impresión de que algo dentro de ella se había roto definitivamente. Me sorprendió que hubiera podido reprimir tanto odio durante meses, y ahora parecía no importarle ninguna consecuencia. Daniela seguía convencida de que yo estaba detrás del ataque, al punto de que la policía se presentó en mi casa porque me consideraban el sospechoso más obvio. Afortunadamente, mi coartada era perfecta y muy fácil de verificar, por lo que las autoridades cerraron el caso conmigo de inmediato. La identidad de la persona detrás de todo quedó al descubierto pocos días después cuando Daniela, al salir de su jornada laboral, fue abordada en plena calle por Ana, quien caminó directo hacia ella y le acomodó un puñetazo brutal en el rostro sin previo aviso. Daniela se desplomó en el suelo por el impacto, y Ana continuó atacándola en el piso. Le propinó 4 o 5 golpes más antes de darse la vuelta y escapar corriendo del lugar. ¿Cómo me enteré de los detalles exactos? Porque la propia Ana grabó toda la agresión en vídeo y luego lo subió a las redes sociales con una explicación detallada de quién era Daniela y la asquerosidad que había hecho con su esposo. Considero que la agresión física es cruzar una línea demasiado peligrosa cuando se busca venganza. Pero siendo francos, como yo no tenía ningún control sobre las acciones de Ana y mi exesposa seguía viva, ver ese vídeo me produjo un alivio inmenso. Yo no hice nada malo al revelarle la verdad a Ana. Lo que ella decidió hacer después con esa información fue bajo su estricta voluntad y libre albedrío. 2 días después de la golpiza, Daniela me llamó llorando para desahogarse sobre lo que le había pasado. No entiendo por qué me eligió a mí como su paño de lágrimas, pero lo hizo. Estaba sumamente aterrada y traumatizada. Me decía que ya no podía caminar por la calle sin mirar constantemente sobre su hombro por el miedo a ser atacada otra vez. También me confesó que finalmente había entendido que Ana era la misma persona que le había destrozado el auto. Decidí jugar al inocente y le pregunté si sabía quién era esa mujer. Daniela se quedó en silencio por unos segundos y esquivó la pregunta, probablemente por la vergüenza de tener que reconocer el romance, a pesar de que ambos sabíamos perfectamente toda la verdad. Me dijo que el vídeo que circulaba en internet era humillante y que no tenía idea de cómo iba a recuperarse de semejante exposición pública. Ya había interpuesto una denuncia formal. Ana fue arrestada por la policía y posteriormente liberada bajo fianza, un detalle que la misma Ana me confirmó por mensaje de texto más tarde. Hice todo lo posible por aconsejarle a Ana que se detuviera y recuperara la calma, pero descubrí que la mujer dulce y frágil que conocí en la cafetería era una fachada. Debajo de esa superficie había una persona sumamente fría y peligrosa. Pero bueno, no puedo negar que me alegra que alguien le haya mostrado a mi exesposa las consecuencias reales de sus bajezas. Y lo mejor es que yo no tuve que mover un solo dedo. Estoy seguro de que su amante, Max, también debió pasar por su propio infierno en casa. Es muy probable que Ana haya arruinado sus posibilidades de quedarse con la custodia de sus hijos debido a sus antecedentes penales, pero esa fue su elección y yo intenté advertirle. Por ahora, mi divorcio ha concluido y es momento de seguir adelante con mi vida. Haré exactamente eso. Espero que mi exesposa haya aprendido la lección de que jugar con fuego siempre trae consecuencias. En cuanto a mí, tendré que iniciar un proceso de introspección profunda, porque volver a estar soltero a mi edad me hace sentir que debo descifrar el mundo desde cero. Actualización 4. Si pensaba que la golpiza en plena calle y el coche vandalizado eran el límite de la locura de Ana, estaba completamente equivocado. La aparente calma que siguió a su liberación bajo fianza no era más que el ojo del huracán. Debajo de esa superficie, la mente de Ana se había quebrado por completo y estaba orquestando un plan tan macabro que parece sacado de una película de terror. El desenlace de esta historia no dejó ganadores, solo vidas destruidas para siempre. Todo comenzó una noche, hace exactamente 3 semanas. Estaba en mi departamento cuando recibí un mensaje de texto de Ana. Eran las 7 de la noche. El mensaje era corto y me heló la sangre: voy por mi venganza final. Hoy se acaba todo. Intenté llamarla de inmediato, pero su teléfono ya daba apagado. Entré en pánico, pero jamás me imaginé la magnitud de lo que estaba por suceder. Ana lo tenía todo fríamente calculado. Esa misma tarde, fue a casa de sus padres y les dejó a sus 2 hijos con la excusa de que saldría a cenar y a pasar la noche con una amiga para despejarse de todo el estrés del divorcio. Los abuelos, queriendo ayudarla, no sospecharon nada. Con los niños a salvo, Ana ejecutó la primera fase de su plan.
el cual incluía un químico industrial altamente corrosivo que había conseguido de manera clandestina. Sabía perfectamente los horarios de Daniela. Esperó oculta en la oscuridad del jardín de la casa que una vez fue mía. Esa propiedad que el juez le había otorgado y que ahora se convertiría en su propio infierno. Cuando Daniela regresó de cenar y bajó de su auto, Ana salió de las sombras. Daniela ni siquiera tuvo tiempo de gritar, Ana le arrojó el ácido directo al rostro. Los gritos de agonía de mi exesposa debieron escucharse en toda la cuadra mientras el químico carcomía su piel. Toda la belleza física de la que Daniela tanto se jactaba, esa que usaba para seducir a hombres casados y alimentar su ego, se hizo pedazos en cuestión de segundos. Su rostro quedó completamente desfigurado, destruido de una forma horrorosa. Mientras Daniela se retorcía en el suelo pidiendo auxilio, Ana subió a su vehículo y se dirigió al apartamento donde Max se estaba quedando temporalmente. Lo más increíble de todo es que Max, demostrando una vez más lo idiota e ingenuo que era, cayó redondito en la trampa. Horas antes, Ana le había enviado un mensaje fingiendo arrepentimiento, diciéndole que lo extrañaba, que el dolor la estaba volviendo loca y que quería que hablaran a solas para ver si podían solucionar las cosas por el bien de los niños. Max, pensando que recuperaría su vida familiar y que todo el escándalo pasaría, la dejó entrar de inmediato. Ana usó su faceta de mujer dulce para seducirlo. Actuó con total normalidad, lo besó y le preparó un trago de bienvenida. Sin que él lo notara, disolvió en la bebida una dosis masiva de sedantes potentes. En cuestión de 20 minutos, Max quedó completamente inconsciente sobre la cama. Fue entonces cuando la verdadera monstruosidad de Ana emergió. Fue a la cocina, tomó un cuchillo y, en un acto de pura y fría castración, le cortó el miembro viril por completo. Dejó a Max desangrándose en el colchón y huyó en medio de la madrugada sin dejar un solo rastro. Ya han pasado varias semanas desde esa noche de terror y el panorama es desolador. De Ana no se sabe absolutamente nada. Se convirtió en una prófuga de la justicia y la policía la busca activamente por todo el país, aunque parece haberse esfumado de la faz de la tierra. Lo único reconfortante dentro de esta tragedia es que los niños están bien, bajo la custodia total y protegida de sus abuelos maternos, alejados de toda esta podredumbre. Por el lado de los infieles, el precio que pagaron por su traición fue devastador. Max logró sobrevivir de milagro gracias a que un vecino escuchó ruidos extraños y llamó a emergencias. Sin embargo, quedó mutilado de por vida y permanece bajo estricta vigilancia médica y psiquiátrica en el hospital, completamente destruido como hombre. Daniela, por su parte, recibió el alta médica hace unos días, pero las secuelas del ácido son permanentes. Su rostro quedó podrido por las quemaduras químicas, una máscara de cicatrices monstruosas que le recordará cada segundo de su vida el costo de haberse metido en un hogar ajeno. Mirando todo esto desde la distancia, me doy cuenta de que la obsesión por la venganza destruyó a 3 personas de golpe. Ana se convirtió en el monstruo que juró destruir, y Max y Daniela recibieron un castigo bíblico por sus acciones. En cuanto a mí, ver este nivel de devastación me hizo comprender que el odio no lleva a ninguna parte. Mi divorcio está firmado, la hipoteca ya no es mi problema y no tengo cuentas pendientes con nadie. He decidido cerrar esta libreta de manera definitiva, dejar el pasado atrás y seguir adelante con mi vida, buscando la paz que tanto me merezco. Esta historia escaló a un nivel de locura y brutalidad que nadie pudo haber previsto. Ana perdió la cabeza por completo y destruyó la vida de los 2 infieles de la manera más cruda posible. ¿Creen que Daniela y Max recibieron lo que se buscaban por destruir un hogar? ¿O piensan que Ana se convirtió en un monstruo muchísimo peor que ellos? Los leo en los comentarios.